Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión os voy a seguir explicando los ácidos carboxílicos. Si os acordáis, en el primer vídeo que grabé habíamos hablado sobre qué son este tipo de compuestos, cómo se forman y cómo se nombran. Concretamente me había centrado en aquellos compuestos que tienen uno o dos grupos ácido en la molécula. Y en este segundo vídeo os voy a proponer ejercicios un poquito más complicados. Concretamente, ejemplos de compuestos que tengan sustituyentes en la cadena principal y, asimismo, ejemplos de compuestos que deriven de hidrocarburos insaturados, no solamente saturados, como habíamos hecho en el anterior vídeo. Mirad, os propongo estos tres ejercicios, entonces tengo que nombrar estos compuestos. Empezamos por el primero. Como podéis observar, hay dos grupos ácido en la molécula, entonces los voy a subrayar en rojo. Os recuerdo que el grupo ácido era COOH, que es lo mismo que ponerlo así, C doble enlace O, enlace OH. Además, os recuerdo que la cadena principal es aquella más larga que contiene los carbonos implicados en los grupos COH. Por tanto, va a ser esta, mirad. Antes de seleccionar la cadena principal, voy a poner estos grupos de esta manera que quizás os resulte un poquito más fácil. Pero ya os digo que es exactamente igual. Ahora sí selecciono la cadena principal, que será toda esta. Como veis, es la más larga que contiene estos carbonos implicados en los grupos ácido. Os recuerdo también que cuando tenemos en la molécula uno o dos grupos COH, estos grupos siempre van a ocupar los carbonos terminales, como podéis observar. Bien, una vez que ya he seleccionado la cadena principal, tengo que numerarla, empezando siempre por el átomo de carbono que esté en el extremo implicado en el grupo ácido, más próximo en este caso al único sustituyente que está fuera de la cadena principal, unido a este carbono. Este sería un grupo metil. Entonces voy a empezar a numerar por este átomo de carbono, porque el metil ocupa una posición más baja en la cadena principal que si empiezo por este lado, fijaros. Si empiezo por aquí, el metil estaría en el carbono número 2. En cambio, si empiezo a numerar por este átomo de carbono, ya podréis observar que está en una posición bastante más alta, estaría en la número 4. Por tanto, esta es la numeración correcta. Ahora ya podría nombrar el compuesto teniendo en cuenta que es un ácido con 5 átomos de carbono y 2 grupos COH y que tiene además un radical metil. Pues vamos a ello. Estaríamos hablando del ácido 2-metil-pentanodioico. Mirad, observar que lo primero de todo pongo la palabra ácido, porque puedo observar el grupo COH, que además es función principal. A continuación escribo que en el carbono número 2 hay un radical metil, entonces pongo 2-metil. A continuación escribiría el nombre del hidrocarburo del que procede, es decir, del pentano. Mirad, 5 átomos de carbono, entonces el prefijo es pent. A continuación pongo ano, que hace referencia a que hay enlaces simples entre los átomos de carbono. Veis que no hay insaturaciones, es decir, ni dobles enlaces ni triples. Y después ya el compuesto terminaría en oico y tengo que señalar además que delante de oico se pone la partícula di, indicando que hay dos grupos ácido en la molécula. Entonces, dioico. Fijaros además que la O la conservo, esta O de pentano, la conservo porque esta palabra comienza por consonante. Si empezara por vocal, le quitaría la O. Pero como no es así, la dejo. Y estaríamos hablando del ácido 2-metil-pentanodioico. Vamos con el siguiente compuesto. Veréis, en este caso tengo también un ácido en el que hay solamente un grupo COH, que estaría aquí. También lo podríamos escribir de esta manera, pero lo voy a dejar así en esta ocasión. A continuación tengo que seleccionar como siempre la cadena principal, que es aquella más larga que contiene el carbono implicado en este grupo ácido. Entonces cuento, mirad, 1, 2, 3, 4, 5. Esta cadena tendría 5 átomos de carbono y habría enlaces sencillos solamente entre los átomos de carbono, pero si os fijáis hay otra posibilidad, que sería esta. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí puedo observar una insaturación entre estos dos átomos de carbono.
Por tanto, a igualdad de número de átomos de carbono, pues la cadena principal sería esta, porque hay una insaturación, cosa que no ocurre en este otro caso. Por tanto, la selecciono. Esta es la cadena principal y ya sabéis que tengo que empezar a numerar la cadena principal por el átomo de carbono implicado en el grupo ácido, que es función principal. Entonces empezaría a numerar por este átomo de carbono y sigo por aquí. ¿Qué podéis observar? Pues podéis ver que en la posición número 4 hay un radical metil. Y ahora ya podría nombrar el compuesto. Mirad, empezaría como siempre con la palabra ácido. Porque es un ácido, debido a que puedo ver el grupo COH. A continuación tengo que escribir que en la posición número 4 hay un radical metil, entonces pongo 4-metil. Y seguidamente escribir el nombre del hidrocarburo del que procede este compuesto, pero como en este caso hay un doble enlace, pues procedería de un hidrocarburo insaturado, de un alqueno. Y como estamos hablando de un compuesto con 5 átomos de carbono, ponemos pent 4-enoico. Fijaros, pent hace referencia, como os he dicho, a 5 átomos de carbono. Hay que indicar que en el carbono número 4 hay un doble enlace, que el doble enlace queda representado con la partícula en realidad es eno, pero como la siguiente palabra empieza por vocal, se quita esa O. Y el compuesto termina enoico porque estamos hablando de un ácido, como ya sabéis, y las palabras claves son ácido al principio y oico al final como sufijo. Y respecto al último compuesto, también es un ácido porque podemos observar, mirad, el grupo COH. La cadena principal va a ser aquella más larga que contenga al carbono implicado en el grupo ácido. Sí que es verdad que hay otro grupo en la molécula, concretamente hay un grupo OH, que lo voy a escribir de otra manera para que os deis cuenta, mirad. Fijaros, lo he escrito unido a este átomo de carbono. Entonces veis que este átomo de carbono tiene 4 enlaces. Uno lo establece con un CH3, otro con un grupo OH, otro con un hidrógeno, que lo podría también escribir aquí, si lo veis más claro, y otro con otro carbono. Bien, ahora lo vuelvo a escribir así, este hidrógeno, y voy a señalar en verde el grupo OH. Si os acordáis, cuando estudiamos los alcoholes, cuando solo había un grupo OH en la molécula, decíamos que el compuesto se trataba de un alcohol y entonces terminaba en ol, pero en este caso esto no es un alcohol, porque hay un grupo que tiene mayor prioridad en la molécula, que es el grupo ácido. Ya os digo que grabaré un vídeo sobre esto, pero sí que os quiero dejar claro que cuando veáis un compuesto con un grupo ácido, este grupo funcional va a ser función principal y por tanto el resto de grupos funcionales que haya en la molécula los tengo que nombrar como sustituyentes. Entonces el grupo H lo tendría que nombrar como un sustituyente más, es decir, utilizando la palabra hidroxi. Podéis revisar el vídeo sobre alcoholes donde lo explico muy claramente. Ahora ya seleccionaría la cadena principal, que es aquella más larga que contiene al carbono implicado en el grupo ácido, es decir, esta. Y empiezo a numerar por este átomo de carbono, implicado en este grupo ácido. Este sería el carbono número 1. Y podemos observar que el grupo OH se encuentra en la posición número 4. Ya podría nombrar el compuesto, como siempre empezando por la palabra ácido. Y estaríamos hablando del ácido 4-hidroxipentanoico. Veréis, empiezo con la palabra ácido, porque puedo observar el grupo COH, después en el carbono número 4 hay un sustituyente llamado hidroxi, entonces pongo 4-hidroxi, ¿veis? Después tengo que poner el nombre del hidrocarburo del que procede este ácido, y procede de un compuesto con 5 átomos de carbono en el que hay enlaces sencillos solamente entre los átomos de carbono, entonces pongo pentan, en realidad procede del pentano, pero le quito la O porque la siguiente palabra empieza por vocal. ¿Veis? Esta O también. Entonces, ácido 4-hidroxipentanoico. A continuación vamos a hacer el ejercicio inverso, es decir, me dan el nombre del compuesto y yo tengo que escribirlo. Vamos a ello.
Mirad, os propongo estos tres ejercicios. Entonces, me tengo que fijar muy bien en dónde está la función principal. Para ello, tengo que leer el nombre, ácido 3-metilbutanoico. Como podéis observar, la palabra ácido, yo sé que la función principal va a ser el grupo COH. Además, observo que está acabado en oico. Por tanto, la señalo. A continuación, me tengo que fijar en esta parte del nombre. Veréis. Es decir, en el nombre del hidrocarburo del que procede este ácido, que va a ser un butano. Y como empieza por but, yo sé que voy a tener un compuesto con 4 átomos de carbono, entonces los escribo. Y en uno de ellos, es decir, en uno de los carbonos que se encuentren en los extremos, escribo el grupo ácido, que ya sabéis que lo tenéis arriba, es COOH, o bien de esta manera, como queráis. Yo lo voy a poner aquí. Y ya sabéis que la cadena principal va a ser aquella más larga que contenga el carbono implicado en este grupo ácido. Por tanto, este sería el carbono número 1. Este es el grupo ácido, lo señalo. Y numeraría así. A continuación me fijo en el resto del nombre y puedo observar que hay un radical metil en el carbono número 3 de la cadena principal. Y lo añado en ese carbono número 3. Y a continuación solo tendría que añadir los hidrógenos necesarios para que todos los carbonos completaran sus 4 enlaces. Por tanto, aquí añadiría 3, aquí 1 y aquí 2. Y en el último carbono ninguno, porque ya veis que tiene los 4 enlaces completos justamente con el grupo ácido y luego con este otro átomo de carbono. La cadena principal la señalo también, que es toda esta. Es decir, aquella más larga que contiene el carbono implicado en este grupo ácido. Y por último señalo el radical metil, que está en el carbono número 3. Vamos con el siguiente compuesto. Me dicen que tengo que escribir el ácido buteno dioico. Es un ácido también, pero en este caso voy a tener dos grupos ácidos. Mirad, ácido y acaba en oico. Y delante está la partícula di, que implica dos grupos. Me fijo en el nombre del hidrocarburo del que procede este ácido, que es un buteno. Entonces voy a tener doble enlace, lo señalo en verde. Y ahora escribo 4 átomos de carbono, porque proviene del buteno, entonces but hace referencia a un compuesto con 4 átomos de carbono. Entonces pongo 4 carbonos. Y en 2 de ellos tengo que poner 2 grupos ácidos, que como sabéis, este grupo COH tiene que estar en los extremos de la cadena principal. Entonces lo pongo aquí y lo pongo aquí. Señalo los grupos ácidos y después me dice que hay un doble enlace también, pero no me indica su posición. Entonces vamos a probar. Mirad, ¿el doble enlace podría estar aquí? No, sería imposible, porque si estuviera aquí, este átomo de carbono tendría 5 enlaces, con lo cual no puede ser. ¿Podría estar aquí? Sí, perfectamente, porque si estuviera aquí, luego puedo completar los enlaces que le falta al carbono con hidrógenos. Y aquí tampoco podría estar, por la misma razón que al principio, porque entonces este carbono tendría 5 enlaces y no puede ser. Por tanto, la única posibilidad es que el doble enlace esté aquí. Y si os fijáis, el nombre ya no dice but-2-enodioico, porque no es necesario. Y ya por último, completaría el compuesto con hidrógenos para que todos los carbonos tuvieran 4 enlaces. Veréis, este ya está, aquí me queda un hidrógeno y aquí me queda otro hidrógeno. Y ya estaría escrito el compuesto. Señalo la cadena principal, que ya sabéis que es aquella más larga que contiene estos dos grupos COH. Y si quisierais numerarla, que en este caso no hace falta, pues podríais empezar o bien por este carbono o bien por este otro, siempre y cuando el siguiente grupo funcional, es decir, en este caso el doble enlace, estuviera en la posición más baja posible. Pero si os dais cuenta, si empezáis a numerar por aquí, el doble enlace caería en la posición número 2. ¿Pero qué pasaría si empezáis a numerar por este átomo de carbono? Pues que el doble enlace también caería en la posición número 2, así que no importa. Pero como no hace falta indicarlo porque no hay otra posición posible
en la que pueda estar este doble enlace, pues ya no numero la cadena principal. Vamos ya con el último compuesto. Veréis, me fijo en las palabras clave ácido y oico. Por tanto, sé que voy a tener grupo COH, grupo ácido. Además, puedo observar que delante del sufijo oico no tengo la partícula di. Por esta razón, pues solo va a haber un grupo COH. Me fijo en el nombre del hidrocarburo del que procede este ácido. Es decir, me fijo en esto, pentan, vale. Entonces, pent hace referencia a un compuesto con 5 átomos de carbono. Es lo primero que tengo que escribir, 5 átomos de carbono. Y selecciono uno de los carbonos de los extremos como grupo ácido. Pues por ejemplo ahora voy a partir de aquí. Este es el que va a contener el grupo ácido. Por último, me fijo muy bien en que pone pentán, no pentén ni nada por el estilo. Entonces, enlaces sencillos, solamente entre los átomos de carbono. Y ya sí ahora me fijo en lo que está delante del nombre del hidrocarburo del que procede este ácido, es decir, 4-oxo, indicando que en la posición número 4 va a haber un oxígeno unido a uno de los carbonos de la cadena principal. ¿Qué primero debo numerarla? Ya sabéis que este sería el carbono número 1, entonces sigo así. Y como os acabo de decir, en el carbono número 4 pone oxo, y oxo es este grupo. Mirad, ahora lo borro aquí. Si os acordáis, en el vídeo que grabé sobre cetonas, este grupo, cuando estaba en medio de la cadena, el grupo C, doble enlace O, y luego aparte unido a otros átomos de carbono, era un grupo cetona, pero en esta ocasión este compuesto no es una cetona, porque hay un grupo prioritario, es decir, un grupo funcional que es principal o que tiene mayor prioridad en la molécula, que es el grupo ácido. Siempre va a ser grupo principal, ya os digo. Entonces, en este caso, el oxígeno se nombra como sustituyente, como oxo. Recordad que el oxígeno tiene siempre 2 enlaces, entonces no podríais escribir esto así solo, no. Siempre doble enlace. Mirad, en este caso veis que el oxígeno tiene doble enlace también. Uno lo establece con el carbono y otro con el hidrógeno. Y aquí, como no hay H al lado, pues ponemos así, doble enlace. Y ahora solo tendría que completar el compuesto con los hidrógenos necesarios hasta que todos los carbonos tuvieran 4 enlaces. Selecciono la cadena principal para que os quede clara. Y ya podéis observar que en el carbono 4 hay un oxígeno unido a este carbono que nombramos como sustituyente, con la partícula oxo. Como veis, los ácidos carboxílicos son muy sencillitos si tenéis los conceptos muy claros. Recordad también que, tanto en el primer vídeo como en el segundo vídeo, he escrito ejemplos de compuestos que tienen 1 o 2 grupos ácidos. En el siguiente vídeo veremos ejemplos de compuestos que tienen más de 2 grupos COOH, porque se nombran diferente. Espero que hayáis entendido todos los compuestos. Por supuesto que si tenéis dudas ya sabéis que podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo.